El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. Esto va a ser un hito histórico, ¿no? Esto se recordará. Y estas dos ediciones nosotros las vamos a mandar a enmarcar y se quedarán en esta embajada. Pero yo creo que esto va a ser un hito. De esos hitos que hay, uno de ellos va a ser esto, ¿no? La publicación de esta foto. Yo tengo aquí los dos ejemplares del día, ¿no? Que es el ejemplar que salió temprano en la mañana y después el mismo ejemplar del día jueves, 24 de enero, pero con otro titular, ¿no? Y las noticias que adentro habían sobre Venezuela las desaparecieron. Ahora, lo interesante de esto es que este que ustedes tienen aquí es el de la embajada, porque como somos suscriptores, nos llegaron, ellos retiraron la edición, pero es interesante que nosotros nos llegó a la propia embajada la edición, ¿no? El código deontológico de los periodistas obliga a comprobar una y otra vez hasta que estén seguros si esa foto, en este caso concreto, si es verdadera o es falsa, ¿no? Que han publicado la foto sin ningún tipo de miramiento. El País lo que buscaba era hacer negocio de una imagen morbosa con un titular que era falso y como periodista profesionalmente me indignó bastante. Le ha podido el deseo al país de matar a Chávez, ¿no? Segunda vez que les veo patinar con Chávez y algo que me alegra mucho, ¿no? Tanto en el editorial aquel famoso del golpe de Estado, que también les duró poquísimo ese presidente de los empresarios, y por otro lado el descrédito absoluto que han tenido ahora, yo creo que es algo que se merecía el país por su prepotencia y porque su ataque continuo a la figura del presidente Chávez. Luego además en el editorial que publican después le echan la culpa a Cuba, ¿no? Directamente, porque Fidel y Cuba ya sabemos que tienen la culpa de todo, ¿no? Hasta del Katrina. El país, digamos, se la jugó sin tener certeza de que esa foto pertenecía realmente al presidente Chávez y lo que buscaba era vender periódicos e incluso dar una información tendenciosa. ¿Publicaría El País una foto del jefe del Estado español, del rey de España, en unas circunstancias similares? A mí me parecería una barbaridad. Creo que cualquier ser humano tiene derecho a que se proteja su dignidad, pero en este caso El País demuestra claramente hacia quién apunta. Yo creo que el poco prestigio, la poca credibilidad que les quedaba después de una foto como esa ha quedado por los suelos. La putrefacción, es decir, priman más los intereses espurios de desinformar y en ese sentido también la dinámica de crear un lenguaje de la desestabilización que esté acorde con un imaginario colectivo para España desde el punto de vista, uno, de que hay un vacío de poder en Venezuela, dos, que la enfermedad como hecho obsceno tiene que aparecer explicitado para entender que se está mintiendo en Venezuela sobre la salud del presidente, y por otra parte también el engaño, ¿no? Directamente a la ciudadanía española o al lector. Aparte del odio visceral político por el ejemplo peligrosísimo que supone la democracia para los países presuntamente democráticos de Occidente, hay también una cuestión de intereses económicos, ¿no? El País, sabemos en el Estado español que tiene intereses contra Venezuela y se destaca por no ser muy objetivo en la información que se refiere a Venezuela. No es solo un periódico, ¿no? También es televisión, pero también es editorial. Ellos producen muchos libros también para escolares y eso les ha afectado mucho, ¿no? Y sus negocios, hay que ver los partners o los... yo no diría... como los amigos de la familia, ¿no? Tanto en México, con Carlos Slim, en Venezuela, Cisneros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ha venido ellos que se querían seguir manteniendo esa relación con Venezuela de negocios, y de repente ha venido una persona que ha dado la vuelta a la tortilla, que ha dicho: este país es soberano, si queréis hacer negocios con nosotros lo podéis hacer, pero evidentemente el dinero va a ir para los venezolanos. Bolivariano se ha despertado.
Prisa, en su relación con Latinoamérica, ha demostrado que estamos ante una de las grandes aberraciones en términos democráticos en lo que respecta a la libertad de prensa. La libertad de prensa no se puede identificar con libertad de empresa. Se supone que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la comunicación como un derecho de los ciudadanos. En la medida en que un derecho se privatiza y pasa a estar en manos de sectores económicos privados con intereses propios que se oponen a los de las mayorías sociales, lo que tenemos es un secuestro de la democracia. ¿Cómo se expresa eso en términos mediáticos? Cuando los medios de comunicación son utilizados sin ningún tipo de control por parte de grupos privados defendiendo en exclusiva sus intereses sin ningún pudor en mentir y en manipular hasta extremos inaceptables. Se ha actuado, yo no diría de mala fe, pero sí que se ha actuado con cierta negligencia. Yo no creo que esa foto de El País tenga una intencionalidad por parte de algún lobby empresarial, porque hemos visto que hay informaciones en otros periódicos que se han dado pues que prácticamente Chávez estaba muerto y han sido referencia en todo el mundo y son periódicos españoles. Que todo eso esté metido por un lobby comercial y tal, no, yo creo que eso es fruto del juego del periodismo. Uno de los grandes problemas del periodismo en la actualidad, o no del periodismo, sino del periodismo de empresa, es que los intereses de la empresa a la que pertenecen y los dueños que están detrás de esa empresa que posee los medios de comunicación están primando por encima de los valores periodísticos. Si miramos el Consejo de Administración de Prisa, pues nos encontramos con consejeros de administración que, además de ser consejeros en Prisa, están sentados en otros consejos de administración de empresas muy importantes, ¿no? Como de España, y después de la entrada de Liberty Acquisitions Holding en Prisa, de otras partes del mundo, ¿no? Relaciones con Safir Vallehermoso o con Citicorp, donde está sentado también el expresidente de México, Ernesto Zedillo, que además es parte del Consejo de Administración de Prisa. Lo que el periódico El País había hecho en los 70 y 80 era informar. Y de hecho así era, o sea, no le vamos a negar ese criterio, informaba, daba el hecho y por tanto eso era un elemento nuevo en la realidad de la prensa española. En la década del 2000 se dedicó a manipular, a no informar y a tergiversar la realidad. El interés no es informar. El interés no es ni siquiera hacer una información crítica. No, no. El interés es una guerra psicológica. Lo que interesa es justamente no solamente no saber, sino que el que sepa mentira. En el marco de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, Telesur presenta 5 trabajos periodísticos que narran el desarrollo de diferentes acuerdos de paz en la historia de Latinoamérica. ¿Cuál ha sido el resultado de los tratados que aseguraban tierras, trabajo e indemnizaciones para miles de combatientes y víctimas del conflicto? Paz y justicia. De lunes a viernes, solo por Telesur. El ABC hizo un famoso reportaje que lo hicieron aquí lo tenemos, por cierto. Bueno, de la corresponsal que tienen en Venezuela, Luzmila Vinogradov, que trabajó en El País en otra oportunidad también, y en donde dice, bueno, que Venezuela solo tiene divisa para 2 meses y está al borde de la quiebra el lunes 27 de febrero del 2012. Vamos a cumplir un año, entonces
¿No te parece que por lo menos este periódico debe decir, bueno, nos equivocamos, pues? Venezuela sí tenía, pues, o consiguió más, o algo hizo, pero tú dejas sembrado eso. Y en el caso de ABC, bueno, pues es una información absolutamente ideológica, ¿no? O sea, hay una cruzada contra presidentes y contra gobiernos, como es el caso de Venezuela, de Bolivia. El tema de la libertad de expresión en el Estado español yo creo que es la ficción de la pluralidad, ¿no? O sea, es cierto que existen muchos medios de comunicación, existen muchas cabeceras formales, pero lo cierto es que ni a nivel institucional, es decir, ni se permite una libertad de expresión plena, ni tampoco esa libertad de expresión es completa, teniendo en cuenta en manos de quién están los medios de comunicación. Lo que hay realmente aquí es libertad de expresión, pero sin altavoz, entonces no vale para nada, ¿no? Aquí no hay libertad de prensa, lo que hay es libertad de empresa, ¿no? Y los medios de comunicación se los han entregado a auténticas empresas cuyo único objetivo es el lucro, ¿no? El beneficio económico. Frente a esa supuesta pluralidad, en realidad nos encontramos ante la misma forma, diferentes formas de decir prácticamente lo mismo, ¿no? A veces la impresión que uno tiene es que hay algunos periódicos y algunos de sus dirigentes, o de los que toman las decisiones en los periódicos, que más que un manual de estilo, como este, por ejemplo, del País, tiene más bien como un manual de guerra psicológica. El País nace en un momento de falta de libertad de expresión en España, sobre todo más que libertad de expresión, libertad de prensa. Y eso evidentemente configura la posibilidad casi de pensar en la memoria histórica de lo que fue el periódico Madrid. Entonces recupera todo el elemento de la oposición y en ese sentido abre sus puertas a quienes no tenían posibilidad de escribir. Eso evidentemente consolidó un espacio pensando que el País era un periódico de izquierda. Pero nada más terminar la transición hay que entender que es un grupo que es el Grupo Polanco, que es un empresario. Polanco va a ir adquiriendo cada vez más importancia dentro del Grupo Prisa hasta convertirse primero en subconsejero delegado, luego en su presidente y tomar el control de la compañía. Y es bajo los auspicios de Polanco cuando el grupo empieza a crecer, ¿no? Empieza a invertir en radio. Pero en el 82 los vínculos que el Grupo Prisa ya tiene desde el punto de vista en el ámbito de la cadena SER, en el ámbito también de periódicos deportivos, en el ámbito de periódicos semanarios de difusión amplia en términos de arte, en términos de rock, en términos de cine, efectivamente va copando todo el espacio. Uno podría decir que uno puede vivir el mundo según el Grupo Prisa. El origen de la fortuna o del dinero de Polanco está en Santillana, ¿no? Que es la editorial que funda a finales de los años 50. Pero Prisa y Santillana no se unen bajo Promotora de Informaciones S.A., bajo Prisa, hasta el año 2000, justo antes de salir a bolsa. A partir del 2000, o sea, con el entrada del siglo XXI, el País se configuró y siguió configurando, ¿no?, como ese periódico que leía el progresista, el liberal, el abierto, no aquel que creía supuestamente en la democracia, en la libertad. Pero el periódico del 2000 del País no era el del 76, 77 o 78. Se ve un cambio con respecto a cómo la empresa deja de tener un fin puramente periodístico y pasa a convertirse en una empresa a la búsqueda del beneficio. Se empieza a ver de manera muy patente cómo determinadas portadas del País están defendiendo a su empresa a la hora de cubrir la información, ¿no? Yo creo que esa cuestión se hace patente a lo largo de los 90 y en el 2000, como digo, ya con la salida a bolsa, etcétera, es cuando podemos hablar ya de una empresa con fines económicos por encima de los fines periodísticos.
ejemplo, el señor Juan Luis Cebrián. Es lo que pasó con la transición en este país. Juan Luis Cebrián fue el director de informativos de la televisión de Franco, ¿no? Cosa que no se dice en ningún lugar. Evidentemente, ¿a qué intereses va a obedecer este señor? Aparte de ser miembro del Club Bilderberg y de haber despedido hace poco tiempo a cientos de sus trabajadores con la excusa textual de que no podemos seguir viviendo tan bien, cuando ha cobrado 13 millones de euros el último año, ¿no? Juan Luis Cebrián empieza con un papel muy destacado en el país como director, pero a finales de los 80 se convierte en consejero delegado y digamos que se convierte en empresario, ¿no? dentro del grupo, desde mi punto de vista, más que periodista, ¿no? El País nunca ha sido, por tanto, un periódico de izquierda, no tenía ese ADN ni nunca lo quiso tener, sin embargo ocupó un espacio que, al no haber nada a su izquierda, diríamos en términos de libertad de expresión, ni un grupo empresarial capaz de formarlo, evidentemente eso lo que hizo fue un terreno árido por la izquierda, y por la derecha, digamos, una derecha clerical, reaccionaria. O se está con el país, o se está con la derecha del mundo, o se está con la monarquía, el ABC, en términos de lectura. Yo creo que esa es más o menos la historia, lamentablemente, del periodismo y la libertad de expresión en España, que ha tenido también como objetivo evitar, entre otras cosas, que el pensamiento crítico y el pensamiento realmente liberador o socialista tenga una expresión en lo cotidiano. Y el país ha ocupado todo, repito, yo diría que de manera obscena. Eso es lo que hay, porque muchas veces preguntan, joder, es que han desaparecido los intelectuales de izquierdas, han desaparecido los periodistas de izquierdas. No, no han desaparecido, siguen ahí. Lo que pasa es que ya no se les da espacio en los medios, porque su mensaje es muy peligroso contra el sistema, ¿no? Venezuela, 27 de febrero de 1989. El pueblo de Caracas manifestó su descontento contra el sistema de dominación y explotación del neoliberalismo salvaje, marcando el inicio de una rebelión nacional contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez. El Caracazo, rebelión popular. Siempre hay una agenda política detrás, no es información. Yo me enfado muchísimo porque tanto los grandes medios de comunicación de este país como de otros países no están haciendo periodismo. Lo que están haendo es siendo la voz de los intereses de los grandes empresarios. ¿Alguien puede pensar a estas alturas de la película que el periodismo es objetivo? Un árbol genealógico de las familias mediáticas, etcétera, la mayor parte de ellos terminan en un banco, en un fondo de inversiones como Liberty, que es el dueño casi absoluto ahora junto con Telefónica del grupo Prisa. La información, tanto la que circula como la que se silencia, que es igual de importante y de dañina, está en manos de 5 o 6 grandes empresas megacorporaciones mediáticas. Cuando manejamos este tipo de informaciones de cara a unas elecciones, donde tienes distintas fuentes, entiendo que de primera mano, para poder tener informaciones que sustancien de alguna forma lo que está ocurriendo en el país, cada uno lo vive de la propia experiencia personal. Y eso es algo inevitable, es que es inherente. O sea, plantear que el periodismo, que la opinión publicada es hoy por hoy objetiva, es que es incierto, pero yo creo que no ha sido así nunca jamás en la vida. Cerca de las elecciones se publicaron 19 artículos de opinión sobre las elecciones venezolanas. 16 de esos 19 claramente estaban refiriéndose en contra del presidente. Dentro de esos 16 había uno incluso del propio candidato opositor. Entonces yo me pregunto, pero no hay por lo menos que tener alguna apertura a otras opiniones.
Tienen que ser solo las opiniones de ellos mismos todo el tiempo. Sería una imprudencia despreciar el enorme poder ideológico, el enorme poder de generar consensos sociales de los medios de comunicación de masas. Es evidente que cualquier propietario de periódicos, de canales de televisión, de emisoras de radio, es alguien poderoso, con capacidad para convencer a mucha gente de muchas cosas. El caso de las elecciones venezolanas es paradigmático de cómo los medios de comunicación españoles han estado sirviendo a unos intereses empresariales y unos intereses neocoloniales mucho más por encima de contar qué estaba ocurriendo en Venezuela, ¿no? El lector medio español llega a las elecciones pensando que existe un empate técnico, cuando luego, el resultado habla por sí solo, ¿no? Bueno, Latinoamérica es muy interesante para nosotros porque en Latinoamérica se están gestando desde hace años otras formas de hacer política, más desde la base, desde el pueblo, y además hay unos movimientos de resistencia muy interesantes que para nosotros son un ejemplo frente al neoliberalismo que en estos momentos sufrimos. Las empresas en Latinoamérica, en ciertos países, pues como Argentina o como la propia Venezuela o como Bolivia, etcétera, no están pasando por sus mejores momentos. O sea, sabemos que hay una inseguridad jurídica que es tremenda y que es crucial a la hora de valorar cualquier tipo de inversión. Esos presidentes que están llegando al poder, como pudo ser Zelaya o Rafael Correa o Evo Morales o Daniel Ortega en Nicaragua, llevan a cabo políticas a favor de las mayorías. Y si son a favor de las mayorías van a ser contrarias a los accionistas del Grupo Prisa, que son oligarquía. Esto es lo que explica la agresividad hacia los gobiernos democráticos de América Latina de periódicos como El País o ABC. Los intereses económicos que representan se han visto afectados por las políticas de redistribución y de empoderamiento de las clases populares en América Latina. No han hecho ninguna concesión, han estado al lado de Telefónica, al lado de Iberdrola, al lado del Santander Central Hispano, al lado de todos los grupos económicos que tienen intereses en América Latina. Defendía el golpismo, no en el caso de Hugo Chávez, en el caso de Venezuela, en 2002, se articulaba a las visiones más reaccionarias de América Latina, apoyaba al PRI en el caso de México, apoyaba en Argentina durante un tiempo apoyó a Menem. Es decir, ¿por qué? Porque también el Grupo Prisa se fue haciendo no con espacios en América Latina, compró radios como Caracol o Grupo, no se vinculó a México, a Televisa, por lo tanto, digamos, empezó a expandirse. En Venezuela, como no les han dejado acaparar medios de comunicación, igual que han hecho en otros muchos países latinoamericanos o en nuestro país, en España, pues hay esos dos odios viscerales, ¿no? Uno el económico, que les están prohibiendo o negando la posibilidad de quedarse con todos los negocios mediáticos, y otro el político, ¿no? Siempre la información ha sido mala, sesgada, articulada ideológicamente con los sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana y también vinculado a los intereses de los Estados Unidos. Imponen su versión a través de sus medios y por otra parte atacan a quienes plantean un modelo diferente, ¿no? Yo creo que la intencionalidad de los grandes medios de comunicación de este país al atacar América Latina y otros procesos similares no es tanto desestabilizarles a ellos como que aquí no llegue la información de que es posible realizar otro tipo de política. El objetivo de esto es interrumpir el proceso de cambio en Venezuela, de toda esta campaña. Porque ellos saben que si interrumpen el proceso de cambio de Venezuela, le dan un golpe certero a la integración. Entonces ese es el gran objetivo. Y impedir este nuevo momento de la integración latinoamericana. Hay dos objetivos fundamentales. Uno, que es la demonización y la criminalización de los pueblos que están luchando por su emancipación, cosa que el capital no se puede permitir, porque sería la muerte de su negocio. Y por otro lado, la consolidación de ese propio sistema, marcando un camino y un pensamiento único y obligatorio. Entonces lo que se trata es de hacer una mentira mínimamente veraz.
Entonces, esa es la construcción del periódico, por eso, diríamos, es tan no maquiavélico, no tan obsceno, no desde el punto de vista de sabiendo que es mentira, se trata de generar ese espacio, no de que es verdad, sino de que es mínimamente creíble, o sea, un elemento de credibilidad, no de verdad. Entonces, hay que hacer creíble una mentira. Sin medios no hay democracia, por supuesto, porque hay que... Pero estos medios lo que hacen es negar la democracia. Entonces, más bien, hoy el debate democrático pasa por una reflexión y una discusión a fondo del papel de estos medios. Ecuador en cifras. En Ecuador, la Revolución Ciudadana considera que la salud es la base del buen vivir. Es por ello que el gobierno ha destinado una inversión histórica para ampliar la atención sanitaria gratuita. El gasto en salud pasó de 535 millones de dólares en el 2006 a más de 1.700 millones de dólares en el 2012. Para el acceso de medicamentos gratuitos e insumos, se han destinado unos 177 millones de dólares en el 2012. Una alza considerable respecto a los 103 millones del año 2007. Asimismo, la población recuperó la confianza en el sistema de salud pública, que ha duplicado el número de consultas en los últimos 6 años, gracias a la introducción de nuevas vacunas como rotavirus, hepatitis B y neumococo. Se ha reducido la mortalidad infantil desde el 27.6% registrada en el 2007 hasta el 8.4% registrada en el año pasado. Al menos 16 nuevos centros hospitalarios serán construidos o inaugurados a principios del 2013, con una inversión de 600 millones de dólares. Ecuador en cifras. Desde este 26 de febrero, Telesur les ofrece los detalles acerca de la despedida del Papa Benedicto XVI. Desde el Vaticano, siga junto a Esther Yáñez la cobertura y el análisis en torno al legado de Joseph Ratzinger, tras su periodo frente a la Iglesia Católica. Cobertura especial, renuncia o escape, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. México se resiste a la imposición de la agroindustria que busca convertir el maíz en un fruto meramente comercial. El precio de tu producción va a ser el mismo que el precio al que yo puedo conseguir las importaciones de Estados Unidos. Si quieres me lo vendes, si no lo tiras. Somos centro de origen del maíz. Aquí se domesticó, aquí están las 62 razas originales y las miles de variedades de maíz. México, tu poesía es el maíz. Causa justa. México. Sin maíz no hay país. Este martes, solo por Telesur. Se cumplen 3 días de paro agrario en Colombia. Gobiernos y cafeteros se reunirán este jueves para buscar salida a la manifestación. Gobierno venezolano aprueba fondos para indemnizar a las víctimas del 27 de febrero de 1989, llamado también como la explosión social del Caracazo. Miles de fieles acompañaron al Papa Benedicto XVI en su última audiencia pública. Mañana será efectiva la renuncia del sumo pontífice. Bienvenidos a la presente emisión de Telesur Noticias. Les saluda Luis Francisco Blandón con lo más destacado en nuestro continente y el mundo. Miles de venezolanos marcharon para conmemorar 24 años desde una rebelión popular que abrió el camino a la revolución. Durante la concentración, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la indemnización para las familias de las víctimas del llamado Caracazo. El silencio que rodea las fosas comunes desde hace 14 años no está acompañado de olvido.
Las paredes son las voces de los más de 3.000 caídos por los militares y policías. Hasta ahora, 125 exhumaciones ha realizado la Fiscalía, que sigue investigando para identificar a los miles que faltan. Es La Peste, zona del principal cementerio popular de la capital, donde enterraron a los asesinados durante el Caracazo, venezolanos que salieron el 27 de febrero de 1989 a protestar por las políticas neoliberales que sumergieron al país en la pobreza. Los asesinados que aún están sin identificar en las fosas comunes, las víctimas, los familiares, piden justicia ante ese hecho, el Caracazo, que 24 años atrás marcó y dividió la historia del país. La justicia llegó. La rebelión de 1989 se hizo millones en la Revolución Bolivariana. Marchan para reivindicar a las víctimas del Caracazo. Hay un cambio demasiado hermoso, es historia que